Sean bienvenidos a este nuevo webinar de Suprema, en donde estaremos explicando acerca de la segunda parte del troubleshooting, en donde mi compañera Carolina estará explicando temas importantes acerca de solución de fallas de BioStar 2 y configuraciones de los dispositivos en caso tal de que no puedan ser agregados a BioStar. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de Troubleshooting parte 2. Hoy vamos a darle pues continuidad a esta serie de webinars que hemos venido realizando con el objeto de que pues podamos transmitirles una serie de tips y de algunos procedimientos en los que ustedes van a poder aplicar pues los problemas o los inconvenientes más frecuentes que nos encontramos a veces tanto con la parte del software como con la parte de los dispositivos. Entonces, iniciemos. Bueno, vamos a dividir este webinar en 3 partes. Vamos a encontrar unos troubleshooting con los dispositivos, vamos a encontrar otro con BioStar 2 y otro enfocado en la parte de credencial móvil con el iPhone Portal. Bueno, entonces el primero que vamos a ver el día de hoy es cómo acceder al menú del dispositivo que tiene LCD cuando la pantalla ha sido bloqueada. Este pues ha sido uno de las consultas en nuestro portal de soporte técnico más frecuentes. Entonces aquí vamos a ver pues qué opciones tenemos para poder trabajar con este inconveniente. Entonces, cuando nos presentamos ante un equipo con pantalla, podemos presentar lo que vemos acá en el video, y es que intentamos ingresar al menú y definitivamente pues se ha previamente configurado un usuario, sea de rostro, sea de huella, sea de tarjeta, que impide que cualquier otra persona, cualquier otro usuario pueda acceder. Muchas veces lo que ocurre es que el administrador, en el caso, digamos, de reconocimiento facial, graba su rostro, enrola su rostro y esta persona pues de pronto es trasladada o sale de la compañía y quedamos con el dispositivo bloqueado. Entonces, lo más importante acá es resaltarles que los dispositivos LCD que tienen pantalla no tienen la opción de tener un reset físico, no hay un botón como los que de pronto han tenido la oportunidad de trabajar con los dispositivos que no tienen pantalla, que al respaldo pues cuentan con el botón físico para hacerles el reset. En este caso, la única opción que tenemos es sí o sí agregarlo a nuestro BioStar 2, ¿ok? Entonces, importante resaltar, antes de que vayamos a trabajar con el BioStar 2, inclusive pues si vamos a trabajar con el BioStar 2 del cliente, lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que antes de cualquier paso que vayamos a seguir es asegurarnos de nuestro backup. Nuestro backup tanto de base de datos como de unos archivos, 3 archivos indispensables para una correcta restauración, que son el caso de setting.conf, system.com y el enkey, que es la llave de encriptación de la base de datos. Una vez nos aseguremos que tenemos el backup de nuestro sistema, vamos a el siguiente paso. Entonces, agregamos nuestro lector a BioStar 2. En lo personal, siempre sugiero que cuando tenemos este tipo de dispositivos bloqueados, lo hagamos en un BioStar 2 de pruebas en nuestro laptop y no necesariamente tocar el del cliente. Lo podemos hacer, no obstante, pues es una sugerencia para evitar tener que tocar tanto el BioStar 2 del cliente. Una vez que ya tengamos agregado pues nuestro lector al BioStar 2, vamos a encontrarnos, o bueno, antes de que lo agreguemos, durante la búsqueda pueden pasar 2 cosas, o queda agregado correctamente o definitivamente pues no lo encontramos. Entonces, si no lo encontramos, ese es el siguiente paso que vamos a ver el día de hoy de los troubleshooting, es cómo encontrar un dispositivo si desconocemos cuál es su dirección IP, ¿vale? Entonces, en el caso, en este ejercicio del primer punto, el dispositivo ha sido agregado correctamente, no tuvimos ningún inconveniente al hacer la búsqueda. Cuando ya estamos con nuestro lector agregado al sistema, entonces vamos a ir a la configuración del dispositivo, la vemos desde el panel de device
Y en Device vamos a seleccionar con un check, vamos a chequear la casilla del dispositivo y desde allí vamos a desplegar pues toda la parte de configuración hasta el apartado que dice avanzado o advanced. En ese apartado vamos a encontrar una parte relacionada a la administración de la pantalla del dispositivo. Entonces aquí nos encontramos en mi ejercicio, por ejemplo, pues que tengo agregado el administrador, el usuario administrador, lo tengo agregado para que también sea quien controle la pantalla del dispositivo. ¿Qué procedemos a hacer? Vamos a eliminar ese usuario o podemos agregar uno nuevo en el caso de que no queramos eliminarlo porque de pronto pues la persona está de vacaciones, no sea necesario eliminarlo, sino simplemente agregar un nuevo usuario y darle pues estos privilegios para poder acceder a la pantalla del dispositivo o en su defecto eliminar el que ya está aquí creado. Una vez que lo hemos eliminado con ese sencillo paso, por eso es muy importante saber qué dispositivos podemos simplemente trabajarlos con el botón físico o qué dispositivos simplemente podemos trabajarlos agregándolos a BioStar 2, ya vamos a poder quitarnos este inconveniente y ya vamos a tener el acceso nuevamente al menú de la pantalla del dispositivo. ¿Listo? Este procedimiento les va a servir no solamente para el BioStation 3, que es el de mi ejemplo, sino para cualquiera de los dispositivos que tengan pantalla OLCD. Listo. Veamos el otro de los casos que es frecuente, que es, ok, tengo mi dispositivo bloqueado, pero desconozco completamente cuál es la dirección IP y cuando hago la búsqueda en BioStar 2 no aparece por ningún lado. Entonces, para este inconveniente tenemos tres métodos. El primero, entonces, está relacionado a el serial, a hacer una búsqueda del dispositivo a través del serial del equipo. Para esto es muy importante transmitirles a todos nuestros clientes, del lado pues, de nuestros partners, de nuestros integradores, a los clientes finales, inclusive los clientes finales que nos estén escuchando, que para poder revisar esta parte va a ser necesario que desmonten el equipo, ¿sí? Resulta que el serial del dispositivo lo vamos a encontrar en una etiqueta que se encuentra al respaldo del equipo, entonces va a ser necesario que sea desmontado. Por eso necesitamos contar con total apoyo de los canales integradores y partner para que puedan apoyar a nuestros clientes finales. Una vez que tengamos la etiqueta, que podamos tener visual de la etiqueta del dispositivo, vamos a encontrar el serial y ese serial lo vamos a poner en este caso pues en nuestra calculadora en decimal y el objetivo de esto es pasarlo a hexadecimal. Entonces, como lo pueden ver en mi ejercicio, acá tenemos el serial de mi dispositivo, 547, 838, 649, y lo pasamos a hexa, ¿ok? En hexa, pues, obtenemos el 20A7, 5A, B9. ¿Qué hacemos con esa información? Existe una tabla donde tenemos, pues, relacionados todos los dispositivos de Suprema y cuál es la MAC correspondiente a esos dispositivos. Resulta que los 6 primeros dígitos de la MAC son exactamente iguales. Entonces, solamente si se dan cuenta en la tabla, solamente hay dos modelos que difieren. El resto de dispositivos todos inician con el 0017FC. Entonces, esa será la primera porción de la MAC que estamos obteniendo a través del serial del dispositivo. ¿Cómo se obtiene la siguiente parte? Entonces, la siguiente parte es con ese hexa que hemos extraído del serial y vamos a tomar la parte que sigue posterior al número 20. Van a encontrarse siempre con el número 20 cuando hagan la conversión a hexadecimal. Entonces, para el ejercicio tenemos 0017 FC y la otra porción que es A7, 5A, B9. Esa es la MAC de nuestro dispositivo, del cual lo único que conocemos es el número del serial. Tenemos pantalla bloqueada y no lo podemos ver todavía desde BioStar 2. Listo. Una vez que ya tenemos la MAC, entonces en el método 1 lo que vamos a hacer es abrir un CMD, un command prompt, y vamos a ejecutar el comando ARP-A. Con este comando vamos a poder obtener la información de las MAC address y su dirección IP. Entonces, si se dan cuenta, en mi ejemplo, yo tengo pues conectado mi dispositivo directamente a mi laptop y a la vez tengo encendido mi Wi-Fi. Entonces, me aparece la información de las dos
de los dos canales de red. Aquí, en el caso de mi lector, entonces me aparece en la conexión cableada, la que tengo directa, y allí ya obtengo mi dirección IP, que sería la 192.168.089. Pues en el mejor escenario de que con la ejecución del comando ya simplemente podemos identificar la MAC y con esto la dirección IP. ¿Cuál es la idea de obtener la dirección IP? Que ustedes puedan poner el BioStar de pruebas sobre el mismo rango y ya va a ser mucho más fácil agregar el dispositivo. ¿Listo? Hay ocasiones en las que aún ejecutando el comando, pues no se puede obtener la información del lector. Entonces aquí viene el método 2. El método 2 es exactamente lo mismo. Vamos a tomar el serial, vamos a convertirlo en hexa, encontramos la MAC, pero aquí no vamos a ejecutar el comando ARP-A, sino vamos a usar el Wireshark. ¿Ok? Este aplicativo nos va a permitir encontrar sobre la red cuál es la dirección IP de nuestro dispositivo. Entonces, vamos a instalar el Wireshark en nuestro PC. Una vez que ya tengamos activo el Wireshark, entonces abrimos su ventana principal y allí vamos a encontrar todas las conexiones de red que se encuentren activas. Inclusive pues las que están inactivas aparecen, pero pues no tienen ningún movimiento, ninguna trayectoria. Entonces vamos a identificar cuál es el canal, preferiblemente que ustedes puedan deshabilitar las otras tarjetas si llegaran a tener otras tarjetas. En mi caso pues yo tenía una máquina virtual, entonces tratar de deshabilitar todo eso para identificar mucho más fácil pues cuál es la conexión de red que se encuentra activa en ese momento. En mi caso, pues es la conexión Ethernet y sobre esa conexión damos doble clic. Una vez ya tenemos pues abierta el canal de la visual de esta comunicación de red, entonces vamos a aplicar un filtro. El filtro es como el que ustedes ven aquí en la pantalla, que lo que estamos diciendo es que por favor nos traiga o filtre toda la información que está relacionada con esa MAC address, ¿ok? Que fue la que ya hallamos a través del serial. Entonces, el Wireshark se va a encargar de aplicar ese filtro y nos va a mostrar únicamente información relacionada con esa MAC. Si ustedes se dan cuenta, aquí, cuando yo apliqué el filtro, que es únicamente dando un enter o dando clic sobre la flecha que se encuentra en la parte superior derecha, entonces ya vamos a únicamente visualizar información relacionada con esa MAC address. Aquí, por ejemplo, ya podemos ver cuál es la dirección IP. Siempre les va a aparecer con esa información quién tiene la dirección IP, quién está hablando con quién. Y esa es la forma en la que podemos hallar también muy rápidamente cuál es la dirección IP de ese dispositivo del que no tenemos conocimiento, ¿vale? Inclusive de cuál es la dirección IP a la que está apuntando de servidor de BioStar 2. Y existe un tercer método que es a través de una herramienta de Suprema que se llama BioStar 2 Config, BioStar Config versión 2. Tenemos una herramienta para los dispositivos de primera generación y una para dispositivos de segunda generación. No obstante, esta herramienta, la idea es que pues la persona que pueda acceder a esta herramienta debe pues conocer correctamente el manejo de la misma porque requiere para poder modificar la información del lector que se detengan los servicios de BioStar 2. Entonces, esta herramienta no la tenemos, digamos que siempre abierta, sino la compartimos con partner y canales integradores certificados que pues ya tienen un previo conocimiento de cómo manejar el BioStar Config versión 1 y versión 2. ¿Listo? Con esta herramienta, básicamente, pues lo que hacemos es, como les decía, detener los servicios de BioStar 2. Vamos a conectar un cable de red directo al laptop desde el dispositivo y vamos a ejecutar esta herramienta. Esta herramienta, pues, lo que hace es hacer una búsqueda sobre la red en donde va a permitirnos, pues, no solamente visualizar cuál es el lector, la dirección o la información de ese lector, sino que también nos va a permitir modificarla, ¿ok? Para modificarla, sí o sí,
necesitamos que detengan los servicios de BioStar 2 y para eso ya saben, backup, asegurarnos de que tener toda la copia de seguridad antes de cualquier procedimiento. Listo. Bueno, esas ya ahí vamos con dos muy importantes, que es encontrarnos con estos dispositivos bloqueados completamente y con desconocimiento total de su dirección o su información de red. Vamos con un tercer punto también con los dispositivos, que es no podemos agregar el dispositivo en BioStar 2 porque nos aparece un mensaje que dice que no puede ser conectado porque el modo seguro está encendido. Entonces, lo importante aquí es darle a conocer a nuestros usuarios que este no es un error. Inclusive esta es la forma correcta en la que está operando el dispositivo cuando funciona en un modo seguro. Entonces, veamos un poco de qué es ese concepto de modo seguro para que asimismo lo podamos transmitir a los clientes y se entienda de esta gran funcionalidad a nivel de seguridad y bueno, que puede pues también jugarnos en contra si en una parte de mantenimiento preventivo pues desconocemos cómo funciona. Entonces, el modo seguro o el Secure Mode hace parte de una función de comunicación segura que tenemos entre el BioStar 2 y los dispositivos. Esta comunicación segura tiene como objetivo impedir que pues, usuarios maliciosos puedan conectarse a nuestro dispositivo fingiendo ser el BioStar 2 únicamente con solo tener la misma dirección IP. Esto pues la idea es que si nos llegaran a hurtar nuestro dispositivo, pues que no puedan simplemente tomarlo, agregarlo en un BioStar 2 y descargar toda la información. Entonces este modo seguro hace que exista un certificado raíz, se envía un certificado digital entre el BioStar 2 y el dispositivo que haga que únicamente ese dispositivo responda a ese BioStar 2, aún cuando otro BioStar 2 con las mismas características a nivel de red y bueno, de información similar a BioStar 2 original, intente acceder al dispositivo, no se lo va a permitir. Entonces, esta funcionalidad se activa desde BioStar 2, se activa en la parte de ajustes, seguridad, y allí vamos a encontrar un apartado que dice comunicación segura con el dispositivo. Por default, cuando ustedes instalan por primera vez el BioStar 2, él viene inactivo. Entonces, para que ustedes se encuentren con esta función es porque ya previamente el equipo ha pasado por un BioStar 2 desde donde le activaron esta función y desde donde vieron este mensaje de advertencia que quise resaltárselos. Dice, cuando la comunicación segura sea activada, el acceso a los dispositivos puede ser limitado. Las limitaciones deben entenderse completamente antes de proceder. Entonces, digamos que muchos de los clientes se han encontrado con este mensaje y el primero de los pasos que nosotros le decimos es regrese al BioStar 2 de origen y desde allí puede desactivar la función y ya nuevamente le queda libre el dispositivo. Entonces, para que por favor pues lo tengan en cuenta en caso de que llegase a presentarse este mensaje al agregar. Entonces, como les decía, la primera opción es que retornen al BioStar 2 de origen. Si definitivamente no tenemos acceso a ese BioStar 2, entonces el paso a seguir tiene que ser el factory default de ese dispositivo. Eso quiere decir que van a perder toda la información relacionada con los usuarios y con los logs de eventos. Así es como funciona esta opción de modo seguro y tal cual pues opera, ¿sí? No hay una forma en la que nosotros podamos brindarles el acceso al dispositivo y que puedan volver a visualizar todos los usuarios sin que hagan el reset, ¿ok? Entonces, ¿cómo se realiza? Vamos al menú del dispositivo, vamos a la parte de configuración, en el caso pues de aquí de mi ejemplo del BioStation 3, y van a encontrar la parte de Restore Default. Aquí, si se dan cuenta, aquí ya van a aparecer tres opciones, que las tres opciones
cuando no está activo el modo seguro, no aparecen generalmente, solamente aparecen dos. Les aparece de hacer restore de toda la configuración o hacer el restore de la configuración sin la parte de red. Cuando hay un certificado, cuando existe de por medio un certificado para la comunicación segura, se les va a habilitar esa tercera opción, que es el Factory Default, que ese sí les elimina a los usuarios y les elimina los logs de eventos. ¿Ok? Listo, entonces aquí le dimos en la tercera opción, eliminamos pues toda la información y ya con esto se está eliminando el certificado digital del dispositivo. Está quedando, digamos que en este caso, completamente limpio, disponible para que pueda ser agregado nuevamente por un nuevo YStar 2. Listo. Hay una tercera opción, que es cuando nos encontramos con dispositivos que no cuentan con pantalla. Y cuando estamos agregándolos, entonces dice que se encuentra en modo seguro. En este caso, como no tenemos la opción de acceder a una pantalla y hacer el Factory Default, en este caso vamos a recurrir al manual de cada uno de los dispositivos, en donde en los manuales aparece cómo realizar el Factory Default. Aquí les puse de ejemplo cómo realizar uno para el W2, el Biometry W2. Entonces, en la parte de atrás van a encontrarse con el botón de Reset. Entonces aquí lo que les dice es, la idea es que vamos a encender el dispositivo, se va a oprimir rápidamente, tiene que ser rápidamente 3 veces este botón y vamos a esperar cuando el LED de amarillo esté blinqueando, vamos a volver a presionar el botón de reset. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta esta información, este procedimiento, porque el de restore es muy similar al del factory, entonces para que lo tengan en cuenta y pues en efecto puedan eliminar el certificado digital. Importantísimo, entonces no van a encontrarse con la opción de hacerle un factory default, tanto en los dispositivos de pantalla como en los que no lo tienen, si no existe un certificado raíz, si no existe un modo seguro. Si nunca fue activado, pues estas funciones no van a estar habilitadas en el lector. Y bueno, este es un caso un poquito más trágico, que es, nos encontramos con el lector bloqueado, con pantalla bloqueada, y nos encontramos con que pues, la única opción en un dispositivo con pantalla bloqueada es agregarlo a Bioestar 2, pero al agregarlo nos encontramos con que está activa la función de modo seguro. Entonces, en este caso, el paso a seguir es un RMA. ¿Ok? Si nos encontramos con las dos, RMA. Nada que hacer. ¿Vale? Listo. Vamos con el cuarto punto a nivel de dispositivos. Entonces, nos hemos encontrado también en muchos proyectos. Ustedes saben que Suprema ha trabajado fuertemente para estar integrado con muchas de las marcas del mercado, con grandes Building Management System, con grandes Video Management System. Y bueno, esta es una de las consultas que más se presenta también cuando trabajamos con controladores y software de terceros. Entonces, ¿qué pasa? Que al otro lado, en el software, no estoy recibiendo ninguna data vía Wigan ni OSDP, porque ya pues nuestros lectores están trabajando también vía OSDP a controladores de terceros. Entonces, no estoy enviando nada o simplemente estoy enviando un número cualquiera que no corresponde a lo que quiero que llegue. Entonces, para este caso, lo primero que tenemos que revisar es en mi sugerencia y en la experiencia que hemos tenido, desde donde partimos para apoyarlos cuando también tenemos pues los tickets de soporte, es primero verificar que en Biostar 2 el lector opere correctamente. ¿Listo? ¿Y cómo vamos a verificar eso? Entonces, cuando trabajamos con lectores de reconocimiento facial, de huella dactilar, ustedes saben que vía Wigan, pues no podemos hacer envío de plantillas. Entonces lo que hacemos es el envío, ya sea del ID del usuario o de la tarjeta del usuario. ¿Ok? Entonces, cuando lo creamos, acá hay un pequeño esquema, la importancia de crearlo en Biostar 2, ese User ID
es que ese mismo dato va a ser el que cuando haya una autenticación de rostro o una autenticación de huella exitoso, inclusive en el tema de la tarjeta, cuando haya la autenticación exitosa, vamos a hacer el envío de ese mismo dato, del ID del usuario o el ID de la tarjeta. ¿Listo? Ese mismo número, ese mismo ID, es el que va a ir desde el otro lado del software. Desde allá también van a tener creado a un usuario que tenga, ya sea en su tarjeta o en su user ID, el mismo número para que pueda hacer match en la controladora. Entonces, ¿cómo vemos en Biostar 2? En Biostar 2 resulta que existe por default un usuario administrador, que es el usuario número 1, el usuario admin, y a partir de ese usuario, entonces Biostar 2, a medida que van creando, él de una vez les va botando el consecutivo 2, 3, 4, 5, lo va botando de esa manera. También como sugerencia o tip, yo siempre les digo a nuestros clientes que intenten no usar ese ID, ese sugerido por el Biostar 2, porque nos ha ocurrido que, por ejemplo, ustedes tienen una sede en el centro, una sede en el sur, una sede en el norte, y de repente pues quieren traerse el lector de la sede sur y centralizarlo en un único Biostar 2. Resulta que en la sede centro crearon a Carolina Silva con el usuario 8 y en la sede sur crearon al usuario Cristian Naranjo con el mismo usuario 8. Entonces, cuando quieran traerse toda la información de los usuarios y centralizarla en un único Biostar 2, el sistema se va a encontrar con dos ID 8, uno con Carolina Silva y otro con Cristian Naranjo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Él va a sobreescribir. O toman en uno o toman el otro y van a perder la información de uno de los usuarios. Entonces, por eso, en este caso, siempre sugerimos que en los ID de usuario pongan la identificación de sus países, porque sabemos que la identificación única e irrepetible, ¿vale? Entonces, que en el momento en que quieran fusionar, si se traen de otro lector, pues igual no va a haber la opción de que se vayan a traslapar pues estos ID de usuario. Bueno, una vez entendida esta parte del ID de usuario, entonces, que es la que vamos a enviar vía Wigan, una de las opciones, entonces vamos a ver cómo es ese ID de usuario a nivel de binarios. Entonces, en mi ejemplo, yo puse aquí el 1013-789-654, muy similar a la longitud máxima que tenemos al día de hoy en los ID de Colombia. Cada uno pues verificará en los ID de cada uno de sus países qué longitud tiene. Y eso lo pasamos a binario. Entonces, en mi ejercicio, yo lo pasé a binario y me salieron 32 bits. ¿Ok? Esto se los digo porque por default siempre tratan de enviar vía Wigan, por la salida Wigan del lector, un formato de 26 bits. Y pues, en efecto, el lector hace lo que ustedes le están indicando. Si es de 32, solo envía los 26 primeros bits y pues sale un número totalmente diferente al que queremos. Entonces, revisamos cuántos bits hay. Y en Biostar 2 tienen la opción de crear el formato. Este formato lo tienen que crear no solamente en Suprema, sino también del lado del software tercero. El otro fabricante va a tener que tener también creado ese formato para que pueda recibir también correctamente la información en el controlador. Entonces, en este ejemplo les mostraba que yo aquí, pues, los default, los formatos de tarjeta default que existen en Biostar 2, pues no hay ninguno de 32 bits. Entonces, lo que procedemos a hacer es a crearlo. Pues un formato muy sencillo, no hay, digamos, un bit de paridad, nada de eso. Simplemente enviamos 32 bits, leemos 32 bits y esos mismos 32 bits son los que queremos enviar. Entonces, aquí yo les puse un ejemplo, formato de prueba de 32 bits. Le ponemos la cantidad de 32 bits. Camilo nos dice que si el ID solo soporta 10 dígitos, por ahora 10 dígitos. Ajá, ese es el máximo que tiene el ID de usuario de Biostar 2. Bueno, y simplemente le decimos del 0 al 31 y ya con eso estamos. Es algo muy, muy, muy sencillo. Ya con esto, entonces nos vamos al siguiente paso de verificación, que es ingresar a la configuración de nuestro lector. Ya saben, clic, check, marcar la casilla, en este caso dar clic sobre el lector. Nos vamos hasta al final de la configuración,
el apartado Advanced y ahí vamos a encontrar tipo de tarjeta. Vamos a habilitar el CSN, ¿ok? Y desde allí la opción de el formato WIGAN. Aquí vamos a seleccionar el formato que acabamos de crear. Si ustedes también están usando tarjeta, puede haber mezcla de tarjeta, huellas, rostro, entonces también pueden ser tarjetas de 26 bits o de otro formato. Entonces aquí en este apartado les permite seleccionar varias opciones, pero sí o sí, si van a usar el ID de usuario, tienen que asegurarse de haber seleccionado el formato que corresponde pues a este ID que hemos creado. Del otro lado, el tercer paso de verificación es en esa misma parte de configuración, en esa misma parte de Advanced, hay una parte que dice WIGAN. Entonces, vamos a ese apartado y por default ahí les va a aparecer que está en Input. Hay que ir y configurarlo en Output, ¿listo? Para habilitar la salida WIGAN de nuestro lector. Vamos a configurar el formato WIGAN, en este caso también, y aquí viene una parte importante, el ancho e intervalo de pulso del controlador. Entonces, en mi ejercicio, yo estoy poniendo 40 y 5000 que corresponden a el ancho e intervalo de pulso para el panel iStar de Secure 9000. Si es otro panel, ustedes pueden consultar, aquí tenemos pues una guía también de la base de conocimiento de soporte técnico, en donde tenemos relacionados varios controladores con sus anchos e intervalos de pulso. En el caso de que no llegara a estar ahí dentro de nuestra página, por favor, pues consultar directamente con el fabricante del controlador. Esto es muy importante porque también es una de las razones por las que no se logra enviar bien la data o no se logra enviar nada. ¿Listo? Bueno, aquí no lo logré incluir, pero el siguiente paso es, antes de todos estos pasos, es verificar el cableado. Muchas veces tenemos muchos problemas relacionados con la tierra, ¿ok? No hay unificación de tierras. Recuerden que aquí estamos mandando la parte de cableado del lector directamente a un controlador que tiene una alimentación aparte y nuestro lector se puede estar alimentando aparte. Entonces hay que unificar esas tierras. ¿Listo? Muchas veces pues simplemente al unificar ya empieza a enviar la información. Entonces el mensaje con esto es primero verifiquemos en BioStar 2, asegurémonos que ahí está funcionando correctamente, que la configuración está perfecta y ahí sí ya nos ponemos a mirar del lado del software de tercero qué estaba pasando. ¿Ok? Listo. Bueno, aquí cerramos como este shoot de los casos conocidos a nivel de dispositivos. Vamos a una parte entonces para BioStar 2. Listo. De la parte de BioStar 2, entonces, ¿cómo acceder a mi BioStar 2 después de restaurar una base de datos y que nos aparezca este mensaje de error de usuario y contraseña incorrectas, aun cuando las credenciales están correctas? Tengan en cuenta que es diferente a lo que vimos en la parte 1 con Cristian, que es, en este caso está relacionado, es cuando ya han restaurado un backup de BioStar 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué ocurre aquí? En este caso, para hacer nuestra revisión, es muy importante hacer este checklist. ¿El checklist en qué consiste? Lo primero, cuando hacemos una restauración de un backup de base de datos de BioStar 2, lo primero es que tenemos que asegurarnos de que si yo generé un backup de la versión 2.7.14, como en mi ejemplo, yo tengo que instalar la versión 2.7.14 en ese nuevo servidor, o si es en este mismo servidor que lo estoy instalando, tiene que ser exactamente la misma versión. No es posible, o sí es posible, en realidad sí podrían restaurar, lo que pasa es que la base de datos se les vuelve nada. Si ustedes restauran el backup de una versión diferente, de una versión X en otra versión Y, ¿ok? De BioStar 2. Entonces, siempre asegurarse como primer paso que sean las mismas versiones. En un segundo paso, entonces, vamos a ver que sea una instalación limpia, ¿ok? Inclusive aún cuando trabajamos con base de datos SQL, base de datos MariaDB, cualquiera de las dos, la idea o el sugerido cuando hacemos una restauración es que trabajen una instalación completamente limpia. Se aseguren que en esa instalación limpia todo está marchando bien, inician sesión, que se vea todo el BioStar como si fuéramos a empezar desde cero.
Cuando ya nos hemos asegurado que ese BioStar está corriendo, sea en SQL o sea en MariaDB perfectamente, ahí sí nos vamos a ir a detener los servicios. ¿Ok? Y al detener los servicios es cuando hacemos la restauración de nuestro backup y adicional, entonces viene el tercer paso. Desde la versión, no, en la versión 2.9.2 y versiones inferiores, porque ya saben que de pronto los que están ahí al tanto con nosotros saben que ya en 2.9.3 tenemos buenas noticias con el tema de backup automático, que van a ver pues próximamente en los webinars que vienen. Previo a esta versión, pues sí o sí hay que tener en cuenta que el backup corresponde a dos partes, tanto de base de datos, sacamos el backup de AC, TA y BE de estas tres bases, y adicional sacamos copia de seguridad de los archivos setting.com, system.com y el de la encriptación de la base de datos, que es el EnKey, ¿ok? El EnKey se encuentra ubicado en la misma ruta de BioStar 2, solamente que está en una carpeta, en una subcarpeta que se llama útil. Este error de que las credenciales no corresponden, aun cuando son las correctas en una restauración, está relacionado al archivo precisamente EnKey. Los clientes lo que hacen generalmente es hacer un restore solamente de las bases de datos, pero no de este archivo, y este archivo es vital. Entonces, una vez detenemos los servicios, vamos a restaurar el backup que tenemos de las bases de datos y copiamos nuestro EnKey de backup y lo pegamos. Es decir, vamos a reemplazar el archivo EnKey de la instalación limpia. ¿Ok? Copiar, pegar. ¿Desea reemplazarlo? Sí deseo reemplazarlo. Y ahí sí encendemos los servicios. ¿Listo? Una vez tenemos los servicios activos, ya esto debería de quitarles el fallo relacionado a las credenciales. Si, bueno, ya no sigue persistiendo, posiblemente sí sea un olvido de las contraseñas, entonces ahí sí ya nos levantan la mano con el ticket, ¿vale? Bueno, en el siguiente de BioStar 2, entonces, los usuarios no se sincronizan en el BioStar 2 cuando hacen un enrolamiento directamente del dispositivo. Entonces, aquí básicamente, pues, cuando tenemos dispositivos de pantalla, nos ha pasado muchísimo ahorita con todos los lectores de reconocimiento facial, pues lo más normal es que el administrador trate de enrolar a los usuarios desde el dispositivo, es lo más normal, porque pues tal vez el equipo, el PC está mucho más lejos de lo que pudiera simplemente llegar a directamente poner en el equipo y agregar al usuario. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? En este caso, hay algo muy importante y es visualizar cómo tenemos configurados la sincronización automática de los usuarios. Entonces, yo siempre les sugiero que por favor revisen la cantidad de usuarios que hay en BioStar 2 versus la cantidad de usuarios que hay en el dispositivo. Si vamos a poder tener un entendimiento de cuántos usuarios tenemos de diferencia y a cuántos pues debemos de llegar en BioStar 2. Una vez que hemos comprobado pues esta información, nos vamos al apartado de configuración, vamos a ir a toda la parte relacionada al servidor y allí vamos a encontrar donde dice la sincronización automática de los usuarios. Por defecto siempre viene en All Users, All Devices. ¿Y esto qué significa? Significa que yo voy a agregar usuarios en BioStar 2 y esos usuarios se van a sincronizar automáticamente a todos los dispositivos que yo tenga en mi BioStar 2. Pero si yo agrego un usuario o varios usuarios desde un lector, no se van a sincronizar al BioStar 2. ¿Listo? Esa es la definición de All Devices. Para ello, hay otra opción que dice All Devices, incluyendo los usuarios que vienen desde los dispositivos. Entonces, cuando queremos agregar que se sincronicen esos usuarios, vamos a activar la función All Devices, including User Update from Device. ¿Listo?
Damos check, le damos a aplicar, nos aseguramos que en efecto haya tomado el cambio y nos vamos a ir al apartado de dispositivos. Nuevamente ingresamos al Management Users in Device, ¿sí? Para visualizar todos los usuarios que vamos a tener diferentes. Ellos le van a aparecer en la columna de estatus como diferentes. Esos son todos los usuarios que no han podido ser sincronizados al BioStar 2. Entonces, ahí tenemos que darle una mano al dispositivo y al BioStar 2 para que se sincronicen y ya una vez pues activada la función, ya después lo va a hacer automáticamente. Pero esta primera vez hay que darle una mano para traernos los usuarios. Entonces seleccionamos ahí todos los usuarios, marcamos la casilla y marcamos el icono de cargar. Y con esto pues ya vamos a traer todos los usuarios que estén solo en el dispositivo, los vamos a traer a BioStar 2. Les va a aparecer que ha sido la carga exitosa. Posterior, ya vamos a revisar nuevamente los usuarios en el dispositivo y ya vamos a notar que todos dicen same, o sea, están iguales a BioStar 2. Y si se dan cuenta, en mi primera diapositiva de este apartado número 6, yo lo tenía como usuario administrador y no tenía ningún rostro. Entonces yo lo que hice fue hacer un enrolamiento directamente en mi dispositivo, allí le puse pues Caro, enrolé mi rostro y pues lo que hicimos fue hacer esta carga manual y ya pues hizo la actualización, ¿vale? La idea con esto es que lo que les decía, en una primera instancia se le ayude a cargar manualmente los usuarios faltantes y ya con esta activando la función, ya para los próximos que ustedes enrolen, automáticamente se van a sincronizar del dispositivo al BioStar 2 y también pues esta función les permite el BioStar 2 al dispositivo sin problema. Listo. Bueno, de ya la tercera parte de nuestro webinar de hoy, pues vamos a ver los casos comunes relacionados con el tema de credencial móvil y el Airphone Portal. Entonces veamos. Después de activar mi credencial móvil, no se obtiene ninguna respuesta de parte del lector. Entonces, este es el típico caso que el usuario está con su teléfono móvil, está intentando pasar y no hay nada, no hay ni siquiera el teléfono vibra, ¿sí? Que es una de las señales de que hay una comunicación. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo primero es verificar que la configuración de la credencial móvil de BioStar 2 y Airphone Portal esté realizada correctamente. Ya vamos a ver en el siguiente ítem, en el 8, que hay un error que generalmente a veces lo dejamos pasar y pues esto hace o impide que haya una sincronización o una comunicación con el sitio del Airphone Portal. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reenviar el certificado, asegurarnos que el certificado que también crea el apartado de credencial móvil con el dispositivo sea enviado. Entonces aquí simplemente le vamos a dar clic en las flechitas y no sé si tienen la oportunidad de escucharlo, hay un sonido que se emite en el lector. Eso nos anuncia que se ha emitido correctamente ese certificado al dispositivo. ¿Listo? Entonces, en primera instancia, lo hacemos, solamente es un clic y ya con eso nos aseguramos que todo está ok. Muchas veces, pues, en la conexión, desconexión, en el reset, en esto, pues, olvidamos esta parte y pues esto es una de las causas que impide que tengamos, pues, comunicación con la credencial móvil. En el segundo paso, entonces, importante la siguiente validación. En el dispositivo móvil, cuando estamos haciendo, digamos que la descarga del aplicativo por primera vez, o cuando estamos intentando acceder a nuestra credencial móvil, entonces él siempre nos va a pedir que por favor activemos ya sea el Bluetooth o el NFC. En este caso, pues mi teléfono es un iOS, entonces habilitamos el Bluetooth. Entonces, si no está habilitado, esta es la forma en que les va a aparecer. ¿Ok? El Bluetooth status está apagado y hay que ir a encenderlo, si no, no va a pasar absolutamente nada en la credencial móvil.
Lo segundo es que cuando hay una función, ustedes saben que hay la posibilidad de poder trabajar la credencial móvil, ya sea en primer plano, es decir, que se pueda visualizar la aplicación, o en segundo plano, es decir, bloqueado el celular. Entonces, cuando usamos esta función del celular bloqueado, eh, el sistema del iPhone necesita la localización, necesita hacer uso de la localización de su teléfono móvil. Hay todo un tema relacionado, él inclusive les pide a ustedes consentimiento cuando están instalando la aplicación de si pueden o no acceder a esa localización y los lleva a todo un tema de términos y condiciones de por qué necesita usar la ubicación, etcétera, etcétera. Y si ustedes no activan esa ubicación, no va a ser posible pues usar el background del iPhone. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Muchas veces lo que hacen los clientes es habilitarle, está la aplicación iPhone, por acá yo les muestro que yo les grabé este video precisamente para mostrarles que hay dos apartados en la parte de localización. Entonces, acá hay uno, acá un segundo por favor. Ok, es el de Bluetooth. Voy a avanzar un poquito más. Listo, entonces miren acá. Este que dice localización con el switchecito, esa es localización general de mi teléfono móvil, pero aún ahí no le he dado permiso a la app de iPhone de que tenga la localización. Entonces tienen que ser las dos cosas. A veces solamente tienen, si aquí se dan cuenta, yo le puse nunca para que lo noten. Entonces, este tiene que estar en siempre. Ni siquiera les permite cuando la app esté abierta, no, tiene que ser en siempre. Siempre y localización, las dos, ¿vale? Si no están las dos, no les va a funcionar en background. Listo. Bueno, quería contarles en ese apartado. En el siguiente, entonces, cuando estamos tratando de sincronizar el sitio, nos aparece el siguiente error, el error 2707. Este error se ha dado recientemente debido a que iPhone Portal lanzó dentro de sus características, llamémoslo la autenticación dual, tener dos formas de autenticación para que puedan acceder al portal. Entonces, no solamente es ingresando el correo electrónico y su contraseña, sino que también les va a enviar un código al correo y ese código es el que tienen que insertar para la autenticación adicional. ¿Listo? Entonces, al estar activa esa función es la generadora del error de no sincronización con el sitio y va a estar 2. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que darle de baja a esa función por el momento. Entonces, nos registramos, iniciamos sesión en nuestro portal, vamos a la parte de configuración, vamos a sitio y en sitio vamos a irnos hasta el apartado que dice seguridad del sitio. Allí hay uno que dice autenticación de correo electrónico. Entonces, este error siempre se da por eso, entonces debe estar activo. Debemos de desactivarlo, ponerlo en inactivo, porque por ahora Biostar 2 no soporta esa doble autenticación. ¿Listo? Lo veremos pues más adelante, cómo vayamos evolucionando en toda esta parte de esta integración, pero por el momento no lo tenemos y es necesario deshabilitarlo para evitar este error de sincronización con el sitio. Listo. Una vez pues ajustado eso, súper comprobado que vuelven a hacer la conexión con el sitio y ya van a haber habilitado pues la opción para poder hacer el siguiente paso que es agregar los dispositivos. Listo. En el noveno ítem que vamos a ver el día de hoy, entonces este caso nos ha pasado con clientes que han hecho importación masiva de usuarios a través de archivos CSV. Entonces, ¿qué ocurre acá? Resulta que el cliente importa todo su archivo CSV y bueno,
todos los usuarios les aparecen con este mensaje que dice que la emisión está reservada. No les deja hacer nada, no les deja enviarle el link al usuario, sino queda ahí, completamente bloqueado. No hay nada que les pueda permitir enviar esa información o estar en espera de la activación de la credencial. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Primero, la causa de este inconveniente es que cuando se importa, inmediatamente se importa el archivo CSV, aparece este recuadro. ¿Listo? Y resulta que es muy sencillo simplemente omitir lo que dice acá en estos dos apartados de continuación del proceso y lo que hacemos es darle completar, ¿sí? Sé que es como un tema de la interfaz gráfica, pero parte pues del webinar es que pues ustedes conozcan qué es lo que ocurre. Entonces, aquí resulta que después de importar el archivo, le damos aquí completar y omitimos esta parte que es la de emisión de tarjetas múltiples. Entonces, al no darle la emisión de tarjetas múltiples, sino únicamente completar, entonces lo que ocurre es que todos los usuarios quedan reservados para emitir la tarjeta, pero nunca se les envía el link. Entonces toca entrar a uno por uno y enviarles el link. ¿Ok? Entonces, si ya nos ha ocurrido, la solución es la siguiente. Volvemos a tomar el archivo de importación, exactamente el mismo que habían importado, y esta vez le vamos a decir que vamos a sobreescribir el archivo CSV, sobreescribir con archivo CSV. ¿Listo? Y aquí ya nos va a aparecer nuevamente la opción sin el completar. Entonces le vamos a decir emitir todas las tarjetas. En este caso le vamos a dar emitir. Afortunadamente, bueno, ya esa es una de las correcciones que ya se ha tenido, y es que ya él va a corregir ese mensaje, va a enviar el link únicamente a los que quedaron con ese mensaje, ¿sí? Puede ser que en el transcurso de lo que se vio, el usuario empezó a hacerle uno por uno y enviar el link, entonces quedaron habilitados unos y los otros no. Entonces, él inteligentemente va a poder solamente reenviar o actualizar a esos usuarios que quedaron con este mensaje de emisión reservada y va a descartar a todos los usuarios que ya tienen su credencial activa, no los va a tocar. Listo. Y bueno, para finalizar el día de hoy, tenemos pues el error al registrar un dispositivo a través de la aplicación de Airfox. Entonces, este caso ha sido muy común. Está relacionado a que cuando tratamos de hacer la búsqueda del dispositivo, se deja encontrar, pero no se deja agregar. Entonces, hay tres posibles causas, que son los usuarios permanecen todavía en el dispositivo, también no se ha restaurado de fábrica el lector, o todavía el lector sigue conectado al BioStar 2. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar los datos del lector. Entonces, vamos a conectar nuevamente el lector a BioStar 2. Vamos a irnos al apartado de retirar la sincronización automática. La detenemos dejándola en no use, y ahí sí procedemos a ir al dispositivo y vamos a darle en el Management User para eliminar todos los usuarios contenidos en el dispositivo. ¿Listo? Una vez pues los hemos eliminado, el siguiente paso es hacer un Restore to Default, que lo podemos hacer desde BioStar 2 sin inconveniente, o también los que de pronto están trabajando con la XPath de 2, entonces pueden hacerlos desde el aplicativo. ¿Listo? Desde el Suprema Device Manager. Desde el Suprema Device Manager van a poder trabajar con XPath D2 y con XPath 2, únicamente con esos dos dispositivos. Ya saben que desde allí van a poder ver configuración, formatos de tarjeta, y pueden hacer actualización de firmware e inclusive pues hacer el Restore to Default. Si ya es otro dispositivo diferente, entonces lo hacemos desde nuestro BioStar 2, como comúnmente lo conocemos, que es en la configuración, y simplemente decirle si hacemos el reset de toda la configuración o simplemente de toda la configuración menos la parte de red. El tercer paso,
Recuerden, tenemos que asegurarnos que sean los tres. Entonces, el tercer paso es eliminarlo del BioStar 2. ¿Listo? Entonces, vamos a darle check y vamos a la parte superior derecha, eliminar dispositivo. Una vez eliminado el dispositivo, eliminado los usuarios y hacer el restore, ya les vamos a asegurar que va a aparecer el dispositivo nuevamente para que lo puedan agregar ya al Airphone Portal. ¿Listo? A la parte de credenciales móviles. Bueno, eso ha sido el día de hoy, esta parte 2 del troubleshooting. Espero que pues de pronto les hayamos podido aportar en algo en estos casos frecuentes. ¿Alguna pregunta adicional? José dice, una vez emitida la tarjeta móvil, ¿se puede editar? Sí se puede editar, José, pero entonces dependiendo del modelo que tengas. Si es modelo regular, la puedes editar y enviar, pero eso ya significa costo. En el modelo dinámico no tienes problema. Nada, lo otro pues entonces es que siempre nos apoyen con el tema de los tickets, con la información súper detallada, siempre su versión de BioStar 2, las referencias exactas de los lectores y nos apoyan con el curso de entrenamiento y certificación online. Acá les dejamos el link y allí vamos a estar pues subiendo nuestros videos. Muchísimas gracias.